Buenas tardes, bienvenidos a Conversando con el Perú. El día de hoy tenemos una edición especial. Conversaremos sobre el análisis y el perfil psicopolítico de Abimael Guzmán, camarada Gonzalo. Y para el tema de hoy, para la entrevista, tenemos a un invitado especial, al doctor Julio César Serna, psicólogo político y consultor político. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer nuevamente estar en tu programa. Un saludo cordial para todos tus seguidores. Gracias, Julio. Como comentábamos también justo antes de comenzar, lo que ha pasado, ya esto se va a ver el día domingo 12 de septiembre, pero ya ha ocurrido el día sábado 11 de septiembre, que es el fallecimiento de Miguel Guzmán Camada Gonzalo, ¿no? Y podríamos comenzar primero consultando, ¿no? Porque vamos a tratar diferentes temas yendo al campo de la psicopolítica referido al perfil de Abimael Guzmán, pero comenzamos con una pregunta, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad la muerte de Aimel Guzmán? ¿Qué podríamos comentar, digamos, como para darle una introducción a esta entrevista? ¿Está bien el pase, Julio? Y creo que esa pregunta es obligatoria antes de cualquier análisis, porque en estos tiempos no es tan tirado de los cabellos, no sería tan alejado pensar que este fake, por decirlo de alguna manera, de no creer en la muerte de Ismael Guzmán, porque todo el mundo está dando, o la gran mayoría de personas está dando por hecho que Abimael Guzmán ha fallecido, que venía con una salud resquebrajada, que hace pocos días había sido inclusive internado o no accedió, él no asintió ser hospitalizado y tenía ya una descompensación en su salud, pese a que todavía estaba en el penal de máxima seguridad de la base naval del Callao. Lo primero que tenemos que definir es si realmente Guzmán ha fallecido o se trata de un operativo psicosocial, de una operación psicológica, donde podría parecer el argumento de una película de suspenso, de acción, el que aprovechando esta coyuntura y como parte de un acuerdo político, también el otro escenario. Aquí hay dos escenarios. El primero es que realmente Abimael Guzmán ha fallecido. Y el segundo escenario sería que como parte de un acuerdo entre Guzmán y Movadef, sus operadores y algunos, algunos altos funcionarios de Estado, no quiero decir el presidente de la República, algunos otros altos funcionarios de Estado o políticos afines al gobierno de Pedro Castillo hayan tenido una especie de negociación durante la campaña electoral y como parte de este acuerdo haya solicitado pues la liberación, no pública obviamente, sino una liberación encubierta de Guzmán Reynoso. Es posible, claro, podríamos apelar ahí a un tema de más de fantasía y van a decir muchas personas que no hay los elementos suficientes para creer que haya fallecido, pero en un país como el nuestro, donde la confianza es muy débil, la confianza de los ciudadanos en las autoridades, en los gobernantes, es muy débil, es muy frágil o casi no existe, entonces no es tan tirado de los cabellos pensar que esto sea parte de una operación psicológica, de un operativo psicosocial, donde dan por muerto a Abimael Guzmán, al final no van a haber fotos, no va a haber tumba, por todos los argumentos que están compartiendo políticos, autoridades, no queremos que haya una especie de monumento, no queremos que haya una peregrinación o un santuario de adoración al cabecilla de la organización terrorista más dañina que ha tenido el Perú. Disculpa que te corte, Julio, para que continúes también ahí, ¿no? Pero justo lo que tú me indicas, que por qué se puede también dar a pensar esto, ¿no? Porque la coyuntura actual, con el inicio tan accidentado que ha ocurrido también del gobierno, es que también se presta un poco como para darle un poco de cabida a esta suposición, ¿no? Que básicamente son escenarios planteados que no se asegura nada, pero se presta para plantear distintas opciones, pero en base también a la inestabilidad
que existe por, como bien comentas, al tema político, que no hay una, por parte del gobierno, por este inicio poco estable, de sensación para los demás ciudadanos, pues, ¿no? Se presta para, justamente para todo esto. Pero te doy el pase para seguir comentando eso. Sí, yo creo que más aún, ¿no? Tenemos, mira, el número 2 del Estado peruano, el número 2 del gobierno peruano, el premier Guido Bellido, está acusado, tiene un proceso por apología al terrorismo. Uno de los ministros ha sido puesto por Pedro Castillo, el presidente de la República, Iber Maravilla, el ministro de Trabajo, también ha tenido acusaciones, procesos donde él ha estado, es más, su nombre aparece en varias declaraciones de subversivos, de terroristas, de gente de Sendero Luminoso en los 80. Y puede ser que en el mismo, uno de los congresistas que es muy cercano a Vladimir Cerrón, que funge como el director de orquesta detrás de las cortinas, detrás de cámaras, Bermejo, el congresista Guillermo Bermejo, también ha tenido acusaciones de terrorismo. Entonces, no estamos hablando de cosas inventadas, no estamos hablando de cosas muy atrevidas o imposibles, sino estamos apelando a la realidad que tenemos. Y eso que nos quedamos cortos, solamente hablamos de 3 casos. Por ahí puede ser que haya algunos casos más, donde militantes, congresistas, amigos cercanos al presidente, su entorno, su círculo de poder, gente que está detrás del palacio, pero que influye en la toma de decisiones públicas del presidente, no es desconocido que tienen una afinidad ideológica, ¿no? Con Sendero Luminoso, y que probablemente en algún momento hayan tenido algunos de ellos un vínculo más cercano, ya no tanto, pues, ya no directamente con Abimael Guzmán, sino un poco con las remanentes de Sendero, ya sea con las facciones del narcoterrorismo que hay en el Brain y sobre todo con el brazo político de Sendero Luminoso que es el Movadeo. Es posible. Claro, mi actitud suspicaz y desconfiada va a ser desaprobada por muchas de las personas que vean el programa y van a decir, no, se ha fumado algo, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté hablando de estas cosas? Pero ojo que en política solamente vemos la punta del aire, ¿no? La punta del aire. Muchas de las cosas que están debajo de esa punta no se ven, no se saben, se desconocen y después es donde salen pues una serie de comentarios, una serie posteriores a los hechos que han ocurrido. También aportando lo que indicas también, mismo caso de Vizcarra, ¿no? Que tenía un nivel de aprobación altísimo y meses después se descubrió un montón de cosas ya negativas de corrupción y delitos y etcétera, pues, ¿no? Y hasta tener un perfil de él ya que era muy mentiroso, por así decirlo, ¿no? Cómo cambia completamente la cara de alguien con tanto respaldo de la población a alguien con tanta desaprobación y a tal nivel que llegó. Como bien indicas, en política se puede ver un aspecto, pero ahí con el tiempo se van descubriendo más cosas, ¿no? Pero aparte, esta inestabilidad también es un tema de juego político, por así decirlo, o mala gestión política, que cualquier tipo, si tú no llevas correctamente tu gobierno, por así decirlo, o organizas bien, cualquier tipo de eventualidad que pueda ocurrir, te va a atacar, como este caso, vos, ¿no? Por más que no sea, de repente no tiene nada que ver con el Estado, de repente es algo totalmente ajeno, pero por haber sido un inicio tan accidentado, cualquier cosa ya se relaciona, pues. Pero todo lo que lleva una mala gestión, ¿no? Inicial, de repente. Eso es lo que se gana de algún inconveniente, sus problemas que tal vez se pudo haber evitado, ¿no? Siguiendo con las preguntas, Julio, vamos ahí con un poco a dar un preámbulo de repente sobre el perfil de Abimael Guzmán, ¿no? ¿Qué podríamos comentar para ir ya conversando poco a poco sobre el tema del mismo, ¿no? Pero ¿qué podríamos ir comentando sobre su perfil?
Mira, antes de entrar de lleno al análisis psicopolítico, del perfil psicopolítico de Miguel Guzmán, quería acotar algo a lo anterior, ¿no? Fíjate, tranquilamente, acá hay dos opciones nada más, que Guzmán Reynoso haya muerto o que esté vivo y haya sido liberado a través de una operación encubierta, con conocimiento, obviamente, con conocimiento, consentimiento y aprobación del jefe de Estado. Tal vez no sea una decisión directa de él, tal vez una decisión impuesta por Cerrón, podría ser, y por algunas otras personas cercanas al gobierno, pero ojo que fíjate lo simbólico de todo esto, ¿ah? Ojo. ¿Cuándo fallece Guzmán Reynoso? Un 11 de septiembre, que un día antes de cumplir 29 años de captura, número uno. Número dos, un 11 de septiembre es un día histórico a nivel internacional por lo del 11S, ¿no? De las Torres Gemelas en Nueva York. 19 años después ocurre la muerte de Guzmán. Y más aún, dejando de lado lo simbólico, vayamos al tema de la coyuntura actual. El gobierno de Castillo, ¿por qué está siendo cuestionado? Porque tiene afinidad con una ideología marxista, porque es un gobierno de izquierda radical que nunca antes hubo en el Perú, y tiene afinidad con una ideología marxista, leninista, maoísta, que fue acusado de comunista durante la campaña. Entonces, como que matando, entre comillas, a Guzmán, literalmente matando, muerto el perro, se acaban las pulgas. Entonces se muere Guzmán y esa sería una de las estrategias para que yo me pueda, como gobierno, me pueda pues limpiar de todas las acusaciones y pasar a un segundo plano, porque las acusaciones son muy fuertes y están en la mira, en el ojo de la tormenta, el premier Bellido, que es el presidente del Consejo de Ministros, acusado de apología al terrorismo, que no es poco, y el ministro del Trabajo, solamente por citar a dos, Por ahí es posible que en los días posteriores van a sacar algunos vínculos de algunos ministros, de algunos congresistas con Sendero. Entonces, ¿qué hacemos? Nos deshacemos, pues, del muerto, literalmente nos deshacemos del muerto, y pasamos a otro plano donde ya nadie nos tenga que acusar directamente, porque el cabecilla de Sendero ha muerto, y como el cabecilla de Sendero está muerto, se acabó Sendero. Eso quería acotar en complemento a la primera pregunta. Y respuesta a lo que me acabas de decir, ¿no? Sí, Julio, antes de pasar a esa segunda, porque justo ya ahí también me quiero hacer otra consulta, ¿no? Analizándolo desde ese punto de vista, ¿no? Este suceso, el fallecimiento de Guzmán, ¿a quién beneficia, no? ¿A qué grupo político? Ahorita con lo que acabas de hablar, ya da a entender que beneficia ya directamente a un lado, ¿no? Pero sí quisiera escuchar directamente tu comentario para ver un poco más el global de este evento, ¿no? Porque al ocurrir el evento hay tantos partes que se benefician y también partes que no se benefician con lo mismo ocurrido. Pero sí todavía el pase para comentarlo. Sí, claro, el que se beneficia obviamente es el gobierno de Castillo, porque el gobierno de Castillo ha tenido, como bien has señalado en un inicio, un debut que todos sabíamos que iba a ser así, porque Castillo no tiene competencias de estadista. Desde la campaña se nota que Pedro Castillo, en el mejor de los casos, ha sido secretario general de un gremio de trabajadores de la educación peruana, el SUTE. Ha sido eh, candidato a la presidencia, muchas veces todavía como que él sigue en modo candidato o en modo secretario general de SUTE, no se siente presidente todavía, recién se está adecuando a la investidura de presidente, es todo un proceso de adaptación, ¿no? Y obviamente sabíamos que no iba a tener el mejor debut, pero tampoco pensábamos que iba a llegar al escenario que hemos visto todos, un exceso de improvisación, de falta de planificación, de incertidumbre, de desatinos, de más desaciertos que aciertos, y
con un serio cuestionamiento en los inicios de su gestión presidencial con un alto nivel de desaprobación. Entonces ahí es donde yo no creo que haya ocurrido esto con otros presidentes en lo que va del nuevo siglo, ¿ah? En estos más de 20 años que tenemos con los presidentes, se supone que el presidente, o cuando un político gana una presidencia, gana un gobierno regional, gana una alcaldía, todo el primer año es un periodo de luna de miel, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que ganando, ahora, claro, las condiciones en las que ganó Castillo, que ha ganado, o como se dice, ha ganado un final de fotografía, como se dice en la hípica, sí, pero de todas maneras hay un país polarizado. Hay un país polarizado en el medio que muchos no votaron por Castillo, sino votaron en contra de Keiko Fujimori, del pasado de Keiko Fujimori, de la propuesta de Keiko Fujimori, y algunos sí votaron por un cambio. Algunas personas votaron por un cambio. No todos los que han votado por Castillo son anti-fujimoristas o anti-keikistas, sino que han votado por un cambio. Entonces ahí todavía Castillo como que debería tener cierto nivel de aprobación, y estamos hablando más o menos del 50% del país. Es como un clásico del fútbol peruano, para llevarlo a la metáfora futbolera, ¿no? O sea, un U-Alianza. La mitad del país con la U, la mitad del país a favor de Alianza. Entonces, algo así ha pasado entre los dos candidatos, pero de acuerdo a lo que nos dicen las encuestas, tiene un alto nivel de desaprobación. Bueno, ahora sí pasamos al tema de fondo de la entrevista, que es el análisis, el análisis psicopolítico de la personalidad de Guzmán Reynoso. Yo antes de entrar de lleno al análisis, quiero aplicar una técnica que se conoce como el análisis psicobiográfico, para conectar inmediatamente con los rasgos de personalidad que podría haber tenido Abimael Guzmán. Mira, de acuerdo a la biografía de Guzmán, que revisamos y que es pública, ¿no? Guzmán Reynoso es el hijo de un contador que también que también se llamaba como él, Abimael Guzmán Silva, y su madre era una señora ama de casa, Berenice Reynoso Cervantes, y es uno de los 10 hijos del papá, ¿no? Que tuvo 10 hijos en distintas mujeres. Obviamente, que entre el papá de Guzmán Reynoso y la mamá, ¿no? Entre el papá de Abimael Guzmán y su mamá nunca hubo una vida en común. Mira, esto para empezar. Ahí nos quiere decir, pues, que es, y más aún, hablando de los años 30, de los años 40, esto se conocía como un matrimonio ilegítimo, ¿no? Era el producto de una aventura del hombre que tenía una familia, que tenía una mujer, una esposa, hijos, pero que tenía otros hijos a manera de satélites en otro lado. Eso no es todo. A los 4 o 5 años, antes que cumplan los 5 años, la mamá de Abimael Guzmán, la señora Berenice Reynoso, con el dolor de su corazón, lo manda a Guzmán. Él era su hijo único, pero lo manda a Guzmán a que se críe aquí en el Callao. Fíjate las coincidencias de la historia, pareciera que la historia es circular. ¿Dónde muere Guzmán? En el Callao. ¿Y dónde fue que vino demoyendo? Al Callao, con familiares de ella para que lo criaran aquí. Y Guzmán pasó en el Callao entre los 4, 5 hasta los 11 años, que precisamente viene su padre nuevamente al Callao, lo pide a Guzmán, a la familia de la mamá de Guzmán, se lo entregan a Abimael Guzmán, y él se queda viviendo todavía en Callao un tiempo más con padre e hijo, más la nueva esposa o la nueva pareja del padre. Al año siguiente, hacia los 12 años, cuando Guzmán tenía unos 12 años más o menos, se van a vivir a Arequipa, y Guzmán estudió toda la primaria aquí en el Callao. Estudió la secundaria en el Colegio La Salle en Arequipa, y de ahí viene su vida universitaria en la Universidad de San Agustín de Arequipa, donde ingresa a la Facultad de Derecho y Filosofía. Pero ¿qué implica todo este periodo que estamos hablando? Entre los 4, los 5 y los 11 años. Mira, yo creo que ahí está, en ese periodo de tiempo, sobre todo en los primeros años de vida, se encuentra los elementos de juicio, los elementos necesarios para descifrar
el enigma, ¿no? ¿Qué ha pasado? Un niño que no vive con sus padres entre los 4, 5, entre su primera infancia y, y su adolescencia o la preadolescencia. Ha tenido pues una carencia de una madre que le tiene que proveer de amor, de cariño, de afecto, de comunicación, de apoyo, de respaldo. Más aún, él que es varón, ¿no? El que es varón, el varón tiene una identidad con la figura materna. Entonces, Guzmán no tuvo eso. Pese a que no puedo negar que tal vez los familiares de la mamá de Guzmán Reynoso le hayan dado, pues, hayan sido, haya tenido padres sustitutos, seguramente que los tuvo, es probable, pero no ha tenido por un lado la versión, no ha podido interiorizar la versión eh, adecuada de lo que es una madre preocupada, comprensiva, proveedora de afecto, contenedor emocional. Y por otro lado no ha tenido de cerca la figura del padre, que es importantísima porque el padre es el que marca el tema de autoridad. ¿Y por qué me voy por ese lado? Si explicamos la infancia de Abimael Guzmán Reynoso a partir de dos teorías, una es la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg y la otra sería la del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Nos vamos a dar cuenta que en la etapa de Guzmán, donde ha tenido esa ausencia de figura materna y de figura paterna, que como digo, implica todo el tema de autoridad, el tema de premio, castigo, sanciones, el tema de identificación también con la figura masculina. En esta etapa preconvencional, de acuerdo a la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, hay algo clave que precisamente Guzmán no lo tuvo y que explica el por qué luego organiza, estructura una personalidad que lo lleva a tener pues un estilo de personalidad totalitaria, psicopática, sociopática. No ha habido pues ese freno, no ha habido ese establecimiento de límites, no ha habido esas sanciones. Y no digo con sanciones, no quiero referirme al tema del castigo físico ni al castigo psicológico, sino lo que está bien, incorporar, cotejar, contrastar, hacer un match entre lo que está bueno y lo que está malo, lo que hago yo y lo que hacen otros niños. Y ahí también se ha desarrollado mucho su egocentrismo. Y es altamente probable, considero que es altamente probable, porque esa época es una época oscura que no lo cuentan mucho los biógrafos de Guzmán o en las biografías que se pueden leer de él, ese periodo entre los 4 o 5 que su mamá lo envía con su familia, con la familia de ella, a que se críe acá en el Callao, es probable que en ese periodo Guzmán haya tenido también la observación de muchos actos de crueldad, de actos violentos, de agresividad. Tal vez haya sido un poco expulsado, haya sido un poco rechazado por la familia, la madre no haya sido incorporado, quién sabe que tal vez haya sido castigado, humillado, haya sido excluido, no ha sido tomado como un miembro más de la familia. Entonces, con este análisis psicobiográfico ya podemos comprender rasgos, por ejemplo, como el tema de una frialdad afectiva, ¿no? Que está presente, el tema del negativismo, de la suspicacia, de la falta de madurez emocional, de la baja autoestima, de conductas psicopáticas, por ejemplo, ¿no? De su megalomanía, de su narcisismo, de su egocentrismo, de esa capacidad. Fíjate lo importante de la teoría de Kohlberg, y para mí es clave, ¿eh? Si no hay, ojo, en un niño no le dices qué está bien y qué está mal, y no hay sanciones, no hay esa dualidad de premios y castigos, ¿cómo va a saber él que lo que está haciendo es bueno o es malo? ¿No? ¿Cómo qué retroalimentación va a tener? Entonces, si él siente que todo lo que hace, vamos a suponer que ya ha tenido una familia muy permisiva y que nadie le ha dicho nada, y por otro lado haya sido una especie de niño engreído, y que todo lo que él hacía estaba bien, porque de niño era un chico inteligente, y lo corroboran esto sus compañeros de la universidad, ¿no? Ellos comentan que Guzmán era un tipo disciplinado, inteligente,
inteligente, obediente, a veces obsesivo, un poco tímido, ascético también, no hablaba mucho, parco, reservado, pero era inteligente. Si tú a un niño no le dices si lo que está haciendo está bien o está mal, entonces va a tener un sentimiento pues, de invulnerabilidad, va a tener un sentimiento de infalibilidad, se va a creer omnipotente, ¿no? Y ahí tenemos pues una de las grandes claves de la personalidad. Hay otros rasgos más, ¿no? Como la rigidez, como la superficialidad emocional, también la agresión, el fanatismo ideológico, misticismo que tenía, ¿no? Yo creo que tiene muchos de estos rasgos que estamos comentando, pero que, ¿qué es lo que estos rasgos que condicionan? Es una, para el estudio, para el análisis de la personalidad psicopolítica, del comportamiento psicopolítico, es muy rico porque vas a ver que no es un solo tipo de personalidad, es una personalidad narcisista, con trastornos narcisistas, psicopáticos, sociopáticos, una personalidad totalitaria y hasta disocial, ¿no? O se puede decir también, Julio, que ha variado su personalidad con el tiempo, se ha potenciado para un lado, por así decirlo, y esto se podría evidenciar de repente con los actos que ha cometido dentro de su organización de Sendero Luminoso. O sea, estando ya como líder, de repente lo que ha pasado es que se ha vuelto mucho más, con mayor énfasis a algún tipo de aspecto que él ha tenido. ¿Qué nos podrías comentar sobre ese lado ya? Definitivamente yo estoy del lado tuyo cuando dices que la personalidad evoluciona, sí, madura, pues, madura y hay algo que no se detiene hasta el último de nuestros días, que es el aprendizaje. Y la personalidad también, si bien es un producto, pues es un cotejo entre los factores hereditarios y otros factores como el medio ambiente, el temperamento, el carácter, es un match entre ambos. Hay procesos que van a contribuir en la construcción, en la formación, en la organización, en la estructuración de la personalidad, ¿no? La personalidad madura a través del tiempo. O sea, como era yo de niño, ya no voy a ser de adulto. Sí, vamos a seguir una tendencia, pero también pues este aprendizaje te va enriqueciendo la personalidad, va madurando, y para bien o para bien o para mal, la personalidad va a ir modificándose por las experiencias, por las vivencias. Guzmán a los 19 años ingresa a la universidad, ahí tiene otro tipo de información, una información distinta a la que recibió en la escuela. Cuando cuando egresa de la universidad y ya se hace docente, se hace catedrático de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, recibe la influencia del rector. El rector directamente ve en Guzmán un baluarte ideológico, porque el rector es uno de los pioneros, el rector que contrata a Guzmán, ¿no? Efraín Morote Vez, el rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en el año 62 lo contrata a Guzmán como docente del Departamento de Filosofía, y él vendría a ser uno de los ideólogos, era un antropólogo, uno de los ideólogos del sendero. Entonces, él influye mucho en Guzmán y le dice, una de las cosas que tienes que hacer es aprender quechua para que te comuniques directamente con los campesinos. Y Guzmán, a pedido de él, aprende quechua, que no era su lengua materna. Y algo que lo fascina a Guzmán, yo creo que es no tanto, digamos, que lo define o le hace dar el gran paso a salirse de la estructura del establishment, es su viaje a China, ¿no? Él viaja a China en el año 65, en medio de la revolución cultural, conoce a Mao Zedong en China. Es más, ¿no? Mao Zedong le obsequia a Guzmán un botón de oro, que me parece que cuando lo capturan el 12 de septiembre de 1992, en el bolsillo de su saco, Guzmán llevaba siempre el botón de oro que le había regalado Mao. Y Mao lo conoce a Guzmán, y pese a que no hablaba pues español, y le cae en simpatía porque Guzmán, a través de un intérprete, le comenta de cosas muy abstractas y evolucionadas, que a Mao lo dejan también, pues, en cierta medida lo dejan en show, ¿no? O sea, como un tipo que viene de una realidad desconocida y nota puede saber de estas cosas.
Y de ahí ya es también que su narcisismo, ese sobredimensionamiento que tiene Guzmán, su fanatismo, y también el fanatismo ideológico de sus seguidores, lo autodenominan, no solamente pues como camarada Gonzalo, como presidente Gonzalo, sino como la cuarta espada del comunismo. Es decir, la cuarta espada, después de Marx, de Lenin y de Mao, venía Guzmán Reynoso, ¿no? La personalidad va modificándose a través de los factores ambientales y también de las experiencias y vivencias. Y en el otro rasgo de Guzmán interesante que nos sirve para explicar no solamente su psicodinamia, sino también la psicodinamia de Sendero, porque Sendero es prácticamente un producto, es un hijo de Guzmán, ¿no? Sendero es el reflejo de cómo era la personalidad de Guzmán. O sea, es una personalidad agresiva, violenta, resentida, impulsiva, intolerante, pero también donde había un tema de reivindicación con la figura femenina, con la mujer. Recordemos que en estos comandos de aniquilamiento, como le llamaba Sendero, estos grupos de aniquilamiento, quien encabezaba, quien lideraba el grupo de aniquilamiento era una mujer. ¿Y por qué se reivindicaba a la mujer en Sendero Luminoso? ¿No? Si Sendero, obviamente, es una ideología pues autoritaria, las ideologías autoritarias, la mujer no tiene mucha cabida, es más, ¿no? Sendero tenía toda una estrategia de limpieza de los inservibles, que decía que era los homosexuales, las prostitutas, tenía toda una intolerancia social, una intolerancia hacia los problemas sociales. Se reivindica la figura de la mujer porque en el fondo de Guzmán había ese apego, ese dolor por la figura materna que él nunca tuvo cercana, y que después la trata de compensar a lo largo de su vida cuando conoce pues a su primera compañera, a Augusta Latorre, la camarada Nora, y en segundo término a Eleni Parraguirre, ¿no? Que todavía está viva y está purgando con cadena perpetua en el penal de mujeres. Entonces, yo creo que Sendero es un poco, o mucho, diría yo, de la proyección de la personalidad de Guzmán Reynoso, que ha evolucionado a lo largo también de cuántos años. Julio, y después de este viaje a China, que es en el 65, en el 70 ya se funda Sendero Luminoso con Abel Guzmán. ¿Qué se puede decir de la personalidad o la forma de ser de Abel Guzmán con respecto ya a ese cuando funda, ¿no? Y cuando crea? Él es alguien que se puede indicar que le gusta enseñar, que le gusta adoctrinar, que le gusta organizar y cómo creó este tipo de inicio de Sendero, ¿no? Para que sea tan organizado. O sea, si bien ha sido catedrático y ya podemos sacar un perfil que es una persona que tiene ese deseo o esa dedicación para la enseñanza, que no quiere decir tampoco que todos los catedráticos tengan una vocación de enseñanza, pero ya llevarlo a un nivel de crear una organización y que una relación bien formada para los fines que ha sido Sendero, que son terrorismo, ¿cómo ha sido él? ¿No? ¿Qué podemos comentar acerca de ese inicio ya después de ese viaje a China, 5 años después, ya fundar formalmente Sendero Luminoso, ¿no? Y Guzmán para mí viene, cuando conoce la revolución cultural en China, conoce a Mao, él ya viene, ya era lo que estaba esperando, era el factor detonante para tener una mirada de que él y obviamente ya tenía el proyecto en ese momento, todavía Sendero, cuando él viene de China, todavía Sendero no se había formado, pero ya tenía el proyecto, ya él participaba en los círculos políticos de izquierda, de Arequipa, de Ayacucho, de la Sierra Sur. Estamos hablando también, ojo, entre el 65 y el 70, que recién se funda Sendero, ojo, ese periodo es un periodo de guerrillas en toda Latinoamérica, ¿no? Aquí mismo en el Perú ya se dan las primeras guerrillas. En el 68 irrumpe la democracia Juan Velasco Alvarado y una de las primeras cosas que hace es enfocarse en las guerrillas, aplastar algunas guerrillas y incorporar o corporativizar
a través de la amnistía a algunos guerrilleros para que formen parte de ese gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas que se autodenomina Velasco. Como tú lo dices, los griegos decían algo de la capacidad de la enseñanza, de los maestros. A eso le denominaron el eros pedagógico, ¿no? Esa capacidad de enseñar, el eros pedagógico. No todos, como bien señalas, no todos tienen el eros pedagógico. Quienes hacemos docencia, quienes somos docentes de vocación, y nos gusta enseñar, nos gusta compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias, muchas veces dejamos de lado lo que podemos obtener en otros empleos, renunciamos a otras oportunidades de desarrollo mayores por compartir con las nuevas generaciones nuestros conocimientos. Tenemos pues esa vocación de enseñanza, y Guzmán la tenía porque Guzmán no fue un académico más, claro. Ahora, como bien señala, ¿no? Yo conozco a una serie de colegas que se hacen docentes a la fuerza por tener un empleo y lo ven como un empleo más, ¿no? Lo ven como un empleo más hasta que consiguen otro, porque no todos tienen esa capacidad o esa vocación, ese postulado de ser docente. Pero Guzmán, ojo, que él tenía dos bachilleres, ¿no? Un bachiller en Derecho y otro bachiller en Filosofía. Era un académico, ¿no? Era un filósofo, además de conocer las ciencias jurídicas. Y claro que Sendero no es el edificio que construye solamente Guzmán, pero digamos, uno de los cuadros principales del Sendero Luminoso es Abimael Guzmán. O sea, yo creo que él es el que más aporta. Y obviamente, fíjate, cuando se funda, más que la fundación del Sendero, ¿cómo resulta, no? En los 60 se da una serie de tensiones internas en el Partido Comunista Peruano y se producen una serie de deserciones, de fraccionamientos. Una de esas facciones, por intereses de grupos, por intereses personales, una de esas facciones se autodenomina Partido Comunista Peruano por el Sendero Luminoso de Mariate. ¿Y por qué toman esa frase? Esa frase del Sendero Luminoso, que es el nombre que distingue al partido de Guzmán Reynoso. Porque Mariátegui años antes había escrito que el Sendero Luminoso del marxismo-leninismo era el futuro, ¿no? O sea, el marxismo-leninismo era el sendero luminoso del futuro. Entonces, agarra a Guzmán, que había sido un lector obsesivo de José Carlos Mariátegui, y dice, esa facción se autodenomina, para distinguirse del resto, Partido Comunista Peruano por el sendero luminoso de Mariátegui, y se queda al final como Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. Y Guzmán es uno de los organizadores, es uno de los, digamos, diseñadores, de los que confecciona, y al final, ¿no? Son varios los que contribuyen en la formación del sendero, pero al final Guzmán se queda solo, ¿no? Y Guzmán se queda solo, el resto va perdiendo interés, porque algunos van muriendo en el camino y se queda solo, y se va haciendo sendero cada vez una bola de nieve, se va haciendo más violento, se va haciendo más agresivo, se va haciendo más totalitario y se va haciendo más ambicioso, ¿no? Entonces yo creo que también ahí, cuando va evolucionando, fíjate, te hablaba de una especie de espejo, de que Sendero es el reflejo de la personalidad de Guzmán. Cuando Guzmán obviamente se va haciendo pues más, se va fanatizando, se va ideologizando más, se va volviendo más agresivo con el paso de los años, con las vivencias, con las experiencias, porque es un hombre que le ha tocado estar en cautiverio, corriéndose de ser atrapado en tiempos en Lima, en tiempos en la Sierra Sur, dirigiendo, no en el campo, dirigiendo ideológicamente, todo un mito, porque al final había muchos círculos de seguridad para conocer al presidente Gonzalo, era casi una leyenda, pero todos sabían que existía, un círculo de confianza muy cerrado, muy limitado, y fuera de ese círculo, otros más que hacían que las personas que querían conocerla, siendo militantes de Sendero, no tengan esa posibilidad, hacía pues todo un personaje de leyenda, todo un personaje místico, todo un mito, ¿no? Y ahí es como cuando lo tenemos pues en su real dimensión, y Sendero llega a tener el mayor auge, el mayor apogeo
en su accionar terrorista a fines de los 80s y a inicios de los 90. ¿Qué se podría decir, Julio, que en esos tiempos que se forma Sendero Luminoso, qué perfil buscaba Abimael Guzmán para unir a su organización de personas, ¿no? Tiene que ser tal poblador, tal ciudadano con tal perfil para poder unirlo a Sendero Luminoso. ¿Existía un perfil determinado que era más fácil de convencer, más fácil de manipular, más fácil de indicarle que sí es correcto o no correcto hacer esto? Sí, no, mira, excelente. Tu pregunta es clave, ¿ah? Es clave porque estamos hablando pues del presidente Gonzalo, el camarada Gonzalo, como mito, pero la contraparte. Él es el ideólogo, pero también el ideólogo debe tener un gran equipo, un buen ejército. Si no, ¿con qué haces con qué implementas tus acciones? O como llamaban ellos, su guerra de guerrilla, ¿no? ¿Cuál es el perfil? De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, el perfil del militante senderista es de gente que vivía generalmente proveniente de, en ese entonces, la división política del Perú no eran las regiones, sino los departamentos, de los departamentos más pobres del Perú. ¿Y cuáles eran los departamentos más pobres del Perú? Lo que se llamaba en ese entonces el trapecio andino. Y el trapecio andino estaba constituido por Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, ¿no? Un poco también gente de Cusco, un poco de gente de Puno, también por ahí algo de, porque eran realidades muy similares, pero eran personas que podían tener un nivel de educación de primaria o de secundaria, provenientes por lo general del mundo rural, con un elevado nivel de insatisfacción, población que se sentía abandonada, excluida, invisibilizada por el Estado, porque este es uno de los, digamos, los rasgos psicológicos que tenían la mayoría de militantes de Sendero, es ese nivel de resentimiento, de odio, de haber sido abandonado, de ser rechazado, no ser incluido, no ser visibilizado por el centralismo que siempre tenía nuestro país, ¿no? Entonces, donde no llegaba el Estado, donde, por ejemplo, las acciones de Sendero empiezan en mayo del año 1983, ¿no? En mayo de 1980, perdón, en Chuschi, con la quema de unas ánforas electorales. Y fíjate cómo puede ser posible que llegue un piquete de guerrilleros o de terroristas o de subversivos a quemar ánforas. No había pues, policía, no había ejército, ¿dónde estábamos ahí? ¿No? Estamos hablando en el siglo fines del 19. Claro que también el caldo de cultivo para el surgimiento del sendero ha sido pues este abandono permanente que ha tenido el centralismo del Estado, la falta de descentralización, una priorización de Lima, Callao, y por ahí alguna que otra ciudad importante del país, y un abandono con exclusión, con marginación, con rechazo de las poblaciones vulnerables que se encontraban en estas zonas y en otras zonas del país, porque predominantemente Sendero focalizó sus actos de terrorismo, focalizó en el trapecio andino que acabo de escribir, pero también Sendero estuvo presente en la Sierra Central, en Junín, en Pasco, por ejemplo, ¿no? Por ahí en Puno, en Cusco también tuvo acciones militares, ¿no? Militares en el término de que militares debemos entenderlo en el término de que hacen algún tipo de atentado, pues, y que cuesta vidas o que tienen un costo económico, no simplemente el hecho de la propaganda, de las pintas. El Sendero tenía varias estrategias, ¿no? Su principal estrategia es Sendero del campo a la ciudad. Se organiza, se constituye, se estructura en Ayacucho, pero el objetivo final era la toma del poder en Lima y la derrota del ejército y la derrota de las Fuerzas Armadas. Y para eso Guzmán había planificado varias fases, ¿no? Varias fases de lo que consistía
como él decía, de lo consistía la guerra popular, ¿no? Y claro, el perfil es hombres, mujeres, básicamente de descendencia o de origen andino, resentidos, que se sientan excluidos, que tengan una animadversión por el Estado, por las fuerzas del orden, que no tengan a veces estudios completos o más allá de la secundaria, algunos tenían hasta estudios universitarios, ya eran más críticos, ellos ya accedían a ser los mandos medios de la organización, pero sí, obviamente había todo un perfil y para Guzmán, en un escenario como el que estamos describiendo de los 80s, donde un Estado más centralizado que el que tenemos ahora, que había abandonado a la gente del campo ni sabía a veces quién era el presidente, muy poca capacidad de generar empleo digno, decente, el Estado ausente, sus servicios públicos ineficientes, los principales, salud, educación. Imagínate cómo era la salud y la educación en los 80s, en los 70s, en los 60s y más atrás, si no había pues el crecimiento económico que hemos tenido en estas últimas décadas, ¿no? Había menos inversión pública, todo se centralizaba en Lima, entonces las generaciones crecían con ese sentimiento de insatisfacción y de Y resentimiento. ahí voy con otra pregunta, Julio, Extremos justo estados. ahí. Ahí voy con otra pregunta, ¿no? ¿Qué tan responsable es el Estado para que se pueda haber creado Sendero Luminoso? Porque ahí en esa dejadez de no llegar el Estado a las partes fuera de Lima, fuera de la costa, es donde se genera todo este resentimiento, ¿no? Pero también la pregunta que uno se puede hacer es, ¿cómo puedo echarle tal vez la culpa? ¿Cómo puedo juzgar a una persona que tiene tanto resentimiento que su única alternativa de repente ha sido escuchar a una persona que le da una opción de cómo tener de repente algún beneficio o hacer justicia de alguna forma? Y es la única voz que escucha, porque no hay otro tipo de voz que pueda escuchar. Ahora, en base a esa premisa, ¿qué tanta responsabilidad tiene el Estado, ¿no? Para la creación de Sendero Luminoso? Y mira, sé que lo que puedo decir es cuestionable, yo diría que es debatible, que lo puedo debatir con quien desee, pero yo creo que tiene mucha responsabilidad. Porque recordemos cómo ha sido pues la historia de nuestra nación, que este año ha cumplido 200 años de independencia, ¿no? Ha sido un periodo, ha habido periodos de gobierno donde han gobernado quienes hacían política a las clases oligárquicas, la plutocracia, en los inicios de la República. No votaban todos, solamente votaban las personas que tenían dinero y los que eran profesionales. La mujer no votaba, la mujer vota en los 60, el voto a la mujer se le concede en los 60. No votaban las personas que no tenían educación, que no habían ido, no habían terminado su quinto año de secundaria. Entonces era un país de unos pocos. Este país era gobernado por unos pocos, por las clases oligárquicas, aristocráticas, la gente, por los grupos de poder económico, ¿no? Era una nación de indios, mestizos, criollos, negros, chinos, pero gobernados por los blancos, los gringos, que podríamos decir. Y más aún, estos grupos de poder que eran reducidos y gobernaban todo un país, se centraban en Lima, y no existía más que Lima. El resto podía esperar. Entonces ahí viene pues toda esta definición de Perú oficial, el Perú oficial y el Perú no oficial. Pero ojo, ¿no? Estamos hablando pues inicios en la fundación de la República, siglo XIX todavía, en 1800, y en los albores del 1900, en el siglo XX, cómo esta figura se iba reproduciendo de manera intergeneracional. Y habían problemas como la pobreza, la educación, la salud, que que siempre se sabían, pero nunca se ponían como una prioridad. ¿Por qué? Porque todo el mundo vivía pues en su zona de confort hasta que esto fue creciendo
por ahí se siembra, pues, alguien empieza a leer alguna ideología y empieza a enterarse de que en otros países existen alternativas para llegar al poder a través de mecanismos violentos, de mecanismos antidemocráticos, y empiezan a ver, a construir proyectos que más allá de su viabilidad o no, más allá de su viabilidad, lo hacen ver como una especie de medio para alcanzar el fin, ¿no? El gobierno, los gobiernos anteriores, yo no quiero decir que presidentes tuvieron más responsabilidad, pero creo que todos los presidentes del Perú previos a la emergencia del fenómeno terrorista han sido responsables en gran parte por no tener una planificación, por no tener una presencia de Estado, por olvidarse, por abandonar a sus hijos, porque las provincias, la gente de los Andes, la gente de la Amazonía, también eran hijos como la gente de la costa. Tal vez los veían como aparecía en ese entonces en los códigos civiles, los hijos ilegítimos, probablemente así. Probablemente mucha también es lo que ha destapado esta campaña electoral, ¿no? Que somos un país con un alto nivel de discriminación, ¿no? Vemos una figura cuando el presidente Castillo, una de los primeros días de su gobierno, va a visitar a la presidenta María Antonieta Alba al Congreso. La presidenta lo queda mirando, no le quiere dar la mano, por ahí ya cuando se da cuenta que se equivocó, le da el puñito y lo queda mirando como si el presidente Castillo le estuviera pues etiquetado que tiene COVID o tiene lepra. Y fíjense ustedes cómo en las imágenes que son públicas, ella lo mira así como una cosa rara. Pero más que mirarlo como una cosa rara, lo que le quiere hacer sentir de que no es bien visto por ella y que no es de su agrado. Y ella es la presidenta de un poder más del Estado, pero el presidente de todo el país es el presidente de la República elegido constitucionalmente. Entonces, si vemos este tipo de discriminaciones a nivel de los altos niveles de gobierno, imagínate cómo puede ser, pues, que un gobernante mire a sus gobernados, ¿no? Y esto es más, yo creo que sí, hay mucha responsabilidad. La ausencia de Estado, ¿no? El no tener mira, hasta ahora, ¿no? Siglo XXI, ¿cómo está nuestra política de fronteras? ¿Cómo llegan nuestros programas sociales a la zona de frontera? ¿Cómo está el nivel de educación? ¿Cómo está el nivel de salud en la zona fronteriza? En la triple frontera que tenemos con Colombia y con Brasil, Leticia y Tabatinga, los niños del Perú, los que viven en el lado peruano, en el Putumayo, tienen que irse a estudiar a Colombia por el lenguaje, porque los profesores llegan a partir de mayo, de junio, y eso lo saben todos los ministros de educación, incluido el actual. A veces van, a veces no van, no nadie quiere ir allá, y cuando tienen algún problema de salud, sus padres los llevan pasan la frontera con Brasil y los atienden en los centros de salud brasileños, porque en los centros de salud brasileños son como si fueran hospitales de acá de Lima o clínicas privadas de acá de Lima, porque tienen hasta el puerto, tienen tomografía, resonancia magnética, solamente los casos extremos los evacúan al estado más cercano. ¿Y qué hay ahí? Entonces los niños y las familias tienen hasta 3 DNI, un DNI peruano, un DNI colombiano y un DNI brasileño. Eso es por citar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de la ausencia de Estado. Ahí es donde son zonas francas o zonas libres para el precio del narcotráfico. Un Estado que no se preocupe por sus políticas fronteras, un Estado que abandone a su población, y eso estamos hablando en el siglo XXI, imagínate cómo ha sido el siglo pasado, hace 50, 60, 70 años. Te decía esta pregunta también porque es un tema interesante de análisis, porque para resolver el problema de terrorismo se tiene que encontrar cuál es el meollo del asunto, de dónde nace, pues, ¿no? Porque si bien se capturan a todos los altos rangos de Sendero Luminoso o de nuevas organizaciones, si sigue existiendo el tema de resentimiento dentro del país, en algún tipo de sector, van a aparecer nuevas dirigentes que van a aprovechar ese resentimiento para orientarlos a temas negativos.
Entonces nunca va a acabar el tema del terrorismo que se puede volver a crear y renacer acá en cada momento. Pues también era importante analizarlo para tal vez ver a la figura del terrorista, más que todo tanto de juzgar, entender por qué pasó eso, ¿no? Entender cómo se convierte una persona en terrorista, que eso es lo interesante para ver qué pasó y qué sucedió, por qué motivo, ¿no? Y cómo escaló tan alto también la organización después, ¿no? Tal vez puede ser un campesino nada más, pero llegó a un nivel alto dentro de una organización como Sendero Luminoso de repente, ¿no? ¿Por qué podríamos comentar sobre eso, ¿no? Sobre qué lleva una persona, ya hemos hablado sobre el tema de resentimiento, pero también podemos comentarlo ahora cómo llega a las universidades, ¿no? Cómo es el filtro que se mete ya en algunas universidades, tanto de provincia como también de Lima, ¿no? ¿Cómo son esos inicios y que va captando también estudiantes? Mira, bien interesante lo que dice Julio, porque hay matices. No todos, o sea, en Sendero, si bien hay un perfil, ¿no? Hombre, mujer, básicamente proveniente originario de pueblos andinos, de sectores rurales, algunos con un nivel de educación promedio, o sea, de primaria, secundaria, otros ya con estudios universitarios y profesionales, inclusive uno de los fundadores de Sendero Luminoso, Julio César Mesich, era un hijo de hacendados ayacuchanos que había estudiado medicina no en San Marcos, sino en la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Después de graduarse como médico, a, se va a la clandestinidad con Abimel Guzmán para organizar a Sendero. Si bien hay un perfil, digamos, promedio, también hay otras excepciones como las que acabo de comentar, pero además yo creo que el Sendero hace una especie de tamizaje, como se hacía, pues, como propuso Confucio y se hacía en la administración pública china, en los años, muchos siglos antes de Cristo, o sea, por competencias. A ver, o sea, si hay grupos de aniquilamiento, pero también hay grupos que necesitas tener grupos de abordaje, de intervención de secuestro, grupos de ataques, grupos de propaganda. Entonces, todos no van a ir ahí. En Sendero había cuadros políticos y cuadros militares, ¿no? Dependiendo de su nivel de ferocidad que podía tener, el nivel el tipo de personalidad, lo que eran capaces los militantes de Sendero. Estamos hablando pues de chicos y chicas, en su gran mayoría jóvenes, ¿no? Fanatizados, ideologizados, algunos de ellos ideologizados desde que empezaron a tener uso de razón porque han sido secuestrados, extraídos de sus familias y sus familias nunca más los volvió a ver desde los 4 o 5 años y fueron ideologizándose y obviamente esos chicos han sido como también, no ha sido, esto es un Sendero, repite mucho algunas estrategias de la Revolución China, porque Guzmán era un admirador de Mao Zedong y estos chicos empiezan a crecer pues o provenían también de una cuna donde había mucha crítica hacia el Estado, había actividad política partidaria, y así eran fácilmente incorporados, pero eran más fácilmente incorporados aquellos pues, que vivían en una comunidad donde no hay agua potable, donde no hay desagüe, donde no hay ni siquiera un botiquín comunal, donde no hay en este momento que hay en muchos lugares de la sierra, y yo lo he podido verificar por los trabajos que hago, de investigación y de asesoramiento cuando voy al campo y ni siquiera hay electricidad. No hay electricidad, no hay agua potable, no hay desagüe, en pleno siglo XXI. Estamos viviendo como se vive en el África subsahariana, en un país rico, con muchas potencialidades, con recursos diversificados. En esa época, pues ahora todavía estamos en un mundo, ya estamos desde hace varias décadas en un mundo prevalentemente globalizado. Y precisamente Guzmán identifica que la globalización era uno de los riesgos para la revolución, que él llamaba revolución
a las acciones terroristas de Sendero Luminoso. Por lo mismo que los chicos y la gente que podía reclutar necesitaba él que tengan cierto nivel de resentimiento, cierto nivel de rechazo, de odio hacia el Estado, sentirse eh, olvidados, sentirse abandonados por el Estado para que puedan conformar sus distintos estamentos. Ojo, porque Sendero era una organización con una jerarquía militarizada, jerárquica, ¿no? No estamos hablando de grados ni de rangos, pero sí, no todos podían hacer el trabajo político, no todos podían hacer el trabajo militar, y dentro del trabajo militar habían acciones específicas, dependiendo, pues, cuánto podía dar cada militante o cuánto podía dar cada senderista por la revolución que llamaba el presidente González. Correcto, Julio. Ahora, yendo ya al tema de la muerte de David Guzmán, ¿qué va a suceder con el futuro de Movadef? ¿Qué va a suceder con el futuro de Sendero Luminoso? ¿Qué viene para ellos? ¿Qué ahorita, cómo les afecta a ellos y qué decisiones podrían estar tomando si es que hay líderes todavía dentro de las organizaciones? ¿Qué estarán pensando? Mira, una pregunta bien interesante. Lo que sucede es que aquí en nuestro país tenemos siempre una mirada a veces muy efervescente de las cosas y nos emocionamos y de abandonamos, cuando nos emocionamos, dejamos de lado cosas que tenemos que planificar. Cuando se captura a Guzmán Reynoso en septiembre del 92, un día como hoy, 12 de septiembre del año 92, hace 29 años, pensaban que se había derrotado el terrorismo. Al día siguiente, el 13 de septiembre, revisen los medios, revisen los archivos periodísticos en YouTube, revisen las revistas, revisen los periódicos, hubieron una resonancia de atentados, inclusive matan a un policía en la zona norte de Lima, me parece que en Los Olivos, San Martín de Porres, y hay un atentado contra un bus de transporte público, bajan a las personas y la incendian para demostrar para obviamente demostrar su respuesta de rechazo hacia la captura de Guzmán, que ya Guzmán estaba capturado y ya estaba estaban tomando sus generales de ley, todavía no había sido presentado Guzmán, todavía no había sido presentado, pero sucede que Sendero no murió con la captura de Guzmán. Años posteriores, Montesinos le hace firmar a Guzmán un pacto para que Guzmán dé por concluida la lucha. Entonces, Sendero se puso a pensar si realmente lo había hecho Guzmán de motu propio o lo habían obligado a hacer eso. No creía, ¿no? Algunos piensan que inclusive lo ha hecho bajo los efectos, pues, de algún tipo de droga, que Montesinos tenía formación, era experto en esto, en torturas, y le había hecho firmar un pacto para que se concluya la guerra popular que llamaba Guzmán a todas las acciones militares de Sendero. Y Sendero empieza también a pasar por un efecto dominó, es decir, empiezan a caer los cuadros más altos y eso y qué pasa cuando empiezan a caer los cuadros más altos, no habían preparado a nuevos líderes porque fíjate cuál era, y eso ha sido una debilidad de Sendero, ¿no? Si bien Sendero tenía pues cordones de seguridad alrededor de Guzmán, la gente que estaba realmente cerca de Guzmán, el primer círculo de seguridad, eran de los más capos, y así sucesivamente. Y iban pasando de un círculo a otro en la medida que demostraban tener pues algún tipo de producción, algún tipo de desarrollo, ¿no? O que eran aptos para algún tipo de acción que ellos necesitaban hacer. Pero cuando empiezan a caer esta gente de los círculos cercanos a Guzmán, no se había promovido nuevos cuadros ni políticos ni militares y empiezan a asumir de manera improvisada también el reemplazo de los cuadros que ya estaban capturados y estaban encarcelados. Y ahí es donde viene la debacle de Sendero, porque empieza a perder nitidez, ¿no? Empieza a perder
liderazgo, empieza a perder dirigencia. Yo creo que el estilo que asume Sendero, el Sendero asume un estilo de violencia y de terror. Fue la Revolución China. Mucho se pegó Guzmán a la doctrina de Mao Zedong, ¿no? No ha sido como otras revoluciones que han tenido una mayor aceptación de la población. Por ejemplo, la Revolución Cubana, ¿no? Cuando Fidel Castro inicia la Revolución Cubana, Cuba estaba gobernada por un dictador, por Fulgencio Batista, y mucha gente estaba insatisfecha del gobierno de Fulgencio Batista y forma parte de la Revolución Cubana. Pero en el caso de Guzmán, es una doctrina, una ideología de violencia y sobre todo de terror. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo estaba analizando qué puede pasar ahora, ¿no? Vamos a responder, hay varios frentes, y tú me has hecho la pregunta de un frente específico, como qué va a pasar pues con la gente del Movadef, con la gente afín a Sendero, los Quispe Palomino ya no hablamos tanto porque eso de que Sendero es un brazo militar de Sendero en el plan, los Quispe Palomino se han convertido en los chalecos en la seguridad de los narcotraficantes del BRAE. Entonces ya militarmente Sendero no existe. Sendero existe ideológicamente en el Movadef y también infiltrado, así como estuvo infiltrado en varias de nuestras universidades públicas en los 80 y en los 90, desafortunadamente, Sendero tomó esos espacios públicos, infiltró a gente, también está infiltrado no solamente en el Movadef, sino también en organizaciones políticas y también en otros espacios públicos, ¿no? Enmascarados, encubiertos, disfrazados, pero se encuentran. ¿Qué va a pasar con ellos? Yo creo que es un punto de quiebre donde van a tener que replantear qué es Sendero sin Guzmán, porque como Guzmán era un líder totalitario, todo se centralizaba y recaía en él. O sea, Sendero ha sido una organización muy disciplinada, donde había muy vertical, donde la jerarquía obviamente la imponían los cuadros más altos y todos ejecutaban las ideas y las propuestas del presidente Gonzalo. Ahora, sin el presidente Gonzalo, es como hablar de un fujimorismo sin Fujimori, ¿no? Para tener una comparación, un Sendero Luminoso o un Movadef sin Abimael Guzmán. Yo creo que puede salir cualquier cosa, cualquier hibridez, ¿no? Uno de los que más van a sentir la ausencia de Guzmán, si es que realmente se confirma su muerte o se da, y este es otro tema, ¿no? La ciudadanía peruana necesita mejorar su nivel de credibilidad en las autoridades y necesita que se transparente este tema. Se están hablando de que salió el cuerpo de Guzmán en una ambulancia, se fue a la morgue del Callao, pero no hay nada que pueda retroalimentar o reafirmar, ¿no? O ratificar que realmente Guzmán está muerto, que ahora ha fallecido, y estas son las fotografías de su cadáver para que por lo menos la gente vea, porque hay mucha desconfianza en la población, y no solamente desconfianza porque no hayan votado por Pedro Castillo o hayan votado por Keiko Fujimori. La desconfianza en las autoridades viene de hace mucho tiempo que las autoridades han corroído y han socavado la confianza en la población. Entonces, yo creo que es el momento, no creo que el Movadef desaparezca, van a haber seguramente nuevas propuestas por ahí, va a haber gente que va a releer a Guzmán y va a refundar Sendero Luminoso a través de su brazo político, pero ya sin Abimael Guzmán. ¿Tú crees, Julio, que, justo como comentabas, que existirá alguna reacción por algún tipo de grupo afín a Abimael Guzmán en estos días? ¿Podría haber algún tipo de reacción y que salga en la prensa, en los noticieros? Dos cosas te voy a decir, ¿eh? ¿Qué se me ocurre? Te voy a ser bien honesto. Una, que sí es posible, pintas, por ahí algún atentado que realmente provenga de algún tipo de reacción del senderista místico que siente dolor por la desaparición de Guzmán y que se quiere hacer presente y quiere tener presencia política y decir,
por si acaso Sendero no ha muerto, todavía estamos vivos y te pinto las paredes o por ahí hago algún tipo de explosión o pongo algunas banderas, eso es posible, para mí sí es posible. Así diga, no, que la policía, que las cámaras. Mira, la policía a veces no puede luchar contra esta gente que hace mototaxi, tiene dificultades de enfrentar a los mototaxistas y no van a estar atentos pues si van a pintar, van a poner una bandera o van a hacer explotar algo en algún sitio. Eso yo creo que es posible que se pueda dar esto y ahí sí, obviamente se va a incrementar el nivel de paranoia, de inseguridad y desconfianza de la población. Y por otro lado, lo que puede haber también es que alguna mano oscura, así como la masacre del Brain, genere algo así, ¿no? Genere algo así, sobre todo los grupos de oposición política a Pedro Castillo, que construyan un escenario ficticio donde Sendero atacó, pues. No me sorprendería otra matanza en el Brain o en algún otro sitio. No me sorprendería, ¿no? Porque ya después que se desvirtuó, después que se desenmascaró que la matanza del Brain había sido, o por lo menos, Sendero no existía, o sea, los fantasmas no pueden hacer matanzas, Sendero militarmente no existe, y había sido cualquier personaje, cualquier grupo de personas, pero no había sido Sendero, y les explotó el globo en la cara. Entonces yo pienso que sí es posible nuevamente, en un escenario como el que estamos viviendo, de desconfianza, de incertidumbre, de un escenario donde realmente la gente no sabe dónde ir, y más aún donde sigue la población polarizada, porque esto no va a terminar. Esto recién empezó en la campaña electoral a agudizarse. Esta polarización, este enfrentamiento, esta conflictividad entre los peruanos va a continuar. Y la culpa no la tiene Castillo, y la culpa no solo no la tiene Castillo, no solo la tiene Keiko Fujimori, la tiene todo el sistema político, todo el sistema político. Nadie se ha preocupado, y ahora que Pedro Castillo es presidente, no se ha preocupado por el tema de la reconciliación nacional. Claro, que también aprovechan eso, es un commodity a su favor, ¿no? Es decir, o sea, yo aprovecho que la gente está enfrentada y sigo pues con mis prácticas. Pero no descarto que pueda haber algún tipo de reacción, ya sea de Sendero o ya sea de los grupos opositores, los grupos de poder, de derecha, ultraderecha, que puedan aprovechar la oportunidad y generar un escenario ficticio para decir, miren, pues nosotros lo dijimos en la campaña, este presidente, ese candidato era un comunista, era un terrorista, y fíjese lo que ha pasado, nuevamente Sendero se ha activado. Entonces necesitamos del uso ya no tanto de los políticos, sino de las Fuerzas Armadas, y que vengan las Fuerzas Armadas para que para que gobiernen o para que tomen el control del país y puedan aniquilar el fenómeno terrorista que ya no existe militarmente hablando. Perfecto, Julio. Vamos a una pausa y continuamos, Julio. Perfecto, y continuando, Julio, también sería una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuál sería la reacción política o psicopolítica, mejor dicho, de los fujimoristas, ¿no? Teniendo como precedente que ellos atribuyen a que fue el gobierno de Alberto Fujimori que fue quien capturó a Abimael Guzmán, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos comentar acerca de estas reacciones que podrían haber directamente del grupo de fujimoristas por el hecho ocurrido, ¿no? El fallecimiento de Abimael Guzmán? Mira, ahí hay que hacer una aclaración. Si bien Guzmán Reynoso fue capturado en septiembre del 92 durante el gobierno de Alberto Fujimori, fue capturado por un grupo de policías que se habían especializado en investigación y que venían trabajando desde hacía varios años atrás, comandados por Quetín Vidal, un grupo de policías que pertenecían a lo que era la ex Policía de Investigaciones del Perú, ¿no? Ya desde el año 98 se había fusionado la policía y existía la Policía Nacional, pero antes de existir la Policía Nacional existía la Policía de Investigación, y este grupo, el GEIN, el grupo de inteligencia, el GEIN, provenía de la Policía de Investigaciones. Y ese GEIN se forma durante el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García.
Y cuando capturan a Guzmán, el 12 de septiembre, hace 29 años, el 12 de septiembre del 92, Fujimori se encontraba pescando con Kenji en un río de la Amazonía, porque a él mucho le encantaba pescar. Entonces, el primero que se entera es Vladimiro Montesinos, y Montesinos hizo todo lo posible para que el GEIN le entregue a Guzmán. Y el GEIN, lo mejor que pudo hacer el GEIN después de la captura de Guzmán, no acceder al pedido de Montesinos, porque Montesinos iba a lucir a Guzmán como un trofeo ya no tanto del gobierno de Fujimori, sino un trofeo suyo y un trofeo del mismo Fujimori. Estamos hablando de septiembre del 92, cuando ya varios meses después, por lo menos 6 meses o 5 meses después que había disuelto el Congreso Fujimori. Y Fujimori necesitaba, para que no se le acabe esta cuota de respaldo popular que tuvo, porque al día siguiente que disuelve el Congreso en el año 92, Fujimori tenía una aprobación de más del 80%. Pero de a pocos esa aprobación se va a ir desgastando, se va a ir acabando, y para que no se le acabe ese plus necesitaba algo más, pues, porque ya se estaba construyendo un proyecto de quedarse entre 20 a 25 años gobernando el Perú. Entonces, los fujimoristas van a seguir ensayando y van a seguir restregándole a todo el mundo que lo mejor que hizo Fujimori fue la captura de Abimael Guzmán, lo cual es relativamente cierto, porque no se puede negar la variable de la temporalidad. O sea, Guzmán Reynoso es capturado durante el gobierno de Fujimori, eso nadie lo niega, ¿no? Pero no se captura a Guzmán Reynoso por una acción directa o por una voluntad política directa ni de Fujimori ni de su asesor en ese tema de seguridad como era Vladimiro Montesinos. Políticamente se ha utilizado la captura de Guzmán y se sigue utilizando, y mucha gente dice que, bueno, se le puede perdonar todo a Fujimori, pero porque pacificó el país, ¿no? Porque pacificó el país. Yo creo que no, sin ser mezquinos, pero tampoco ser fanáticos de Fujimori, y decir que es relativo eso, porque una vez que cae Guzmán, lo acabamos de explicar hace un momento, viene todo un efecto dominó en Sendero, y Sendero se tenía que debilitar y se tenía que reducir, y tenía que en algún momento neutralizarse o controlarse o aniquilarse Sendero, militarmente hablando, porque no habían los cuadros políticos ni militares para reemplazar a aquellos que habían sido capturados. Entonces ahí pues como que el tema de que gracias a Fujimori, bueno, yo creo que tampoco tenemos que darle las gracias a nadie, porque los presidentes de un país están para eso, para solucionar problemas públicos, para satisfacer necesidades públicas, para resolver conflictos públicos. Si no, mejor que se queden en su casa viendo televisión, ¿no? Si un presidente no va a trabajar por un país, entonces ¿para qué es candidato? Para robar también puede ser posible, y también lo vimos con Fujimori. Y eso es lo que va a suceder. Yo quiero irme ahora a otro escenario, si tú me permites. ¿Cuál es el efecto que va a tener en el resto de la población? Porque estamos analizando hasta ahora dos escenarios. Uno de ellos, ¿qué va a pasar con el Movadef, el brazo político de Sendero? Ya lo dijimos. Segundo, ¿qué va a pasar con los fujimoristas? Pero quiero irme a dos escenarios, además de lo que ya hemos analizado. Un tercer escenario, y que me da ahora me da cierto nivel de preocupación, es que cómo está siendo manejada la noticia, o cómo está siendo sentida la noticia en los familiares que tuvieron alguna pérdida de un familiar por acciones del terrorismo, de Sendero Luminoso. Seguramente que muchos pueden decir algo así, ¿no? Está bien que haya muerto ese maldito, ese genocida, ese criminal. Yo comprendo a las personas, como psicólogo, comprendo todas las personas, pero tampoco tenemos que llevar la muerte o la desaparición de Guzmán al escarnio público ni al circo. Necesitamos reconciliar un país que tiene la oportunidad de refundarse en este bicentenario. Sendero y Guzmán generaron mucho dolor en las familias de policías, de militares, de población
civil, de comunidades campesinas, de gente inocente, de niños, ¿no? Actuaron con mucha violencia, violencia sexual, violencia física, secuestros, robos, y incurrieron en una serie de conductas anéticas y amorales, elevaron los niveles de criminalidad. Es más, yo considero que Sendero, hay una parte que no se visibiliza y que no lo visibiliza el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, es el efecto postraumático que ha generado la irrupción, la insurgencia de Sendero Luminoso, ¿no? La Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional en ninguna parte de su informe, y tampoco lo quiero descalificar ni desvirtuar con esto, pero yo recuerdo que en la comisión habían especialistas en el tema de psicología, habían psicólogos y psicólogas especialistas, y se les ha pasado por aquí no hablar de un efecto postraumático, una generación post-sendero. En ciencias sociales se habla de una generación post-sendero, pues que inclusive el tema de sendero ha sido uno de los factores indirectos de la no clasificación a los mundiales de fútbol. Ya, hasta eso se puede tolerar, ya eso lo puede decir un periodista deportivo si quiere, no necesita mayor nivel de información para decir cualquier cosa. Pero aquí estamos hablando de un efecto postraumático que se viene transmitiendo de manera intergeneracional, y hasta ahora lo tenemos. ¿Por qué? Porque después la Comisión de la Verdad y Reconciliación no ha cerrado esas brechas, esas grietas de la verdadera reconciliación que debe haber en el país. O sea, todavía hay gente altamente insatisfecha con el Estado. Hay gente en la sierra, en la Amazonía, que tiene el mismo sentimiento de resentimiento que tenían en los 80s, en los 70s, la gente que formó parte de Sendero. Y eso lo sabe el presidente, lo sabe el presidente del Consejo de Ministros, lo sabe sus ministros, lo saben los congresistas, lo sabe todo el mundo. ¿Y qué esperan? ¿Qué están esperando? Que surja otro Abimael Guzmán. Y el otro escenario que te pediría analizar era en la población en general. Ya hemos analizado las implicancias psicopolíticas en el Movadef, las implicancias psicopolíticas en el fujimorismo y en la clase política, ¿no? La clase política de centro-derecha, sí, pues todo el mundo está celebrando o por allí, sí, pues gracias a Fujimori, que fue el que capturó a Guzmán, cuando la noticia no es totalmente cierta. Hay que adentrarnos un poco más en la información. Y el otro tema es en la población en general, que no es fujimorista, que no es del Movadef y que tampoco ha sido víctima, ha tenido algún familiar víctima de Sendero, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar la ciudadanía que no tenemos ningún tipo de vinculación directa ni indirecta con Sendero? Y obviamente que en este contexto de polarización en el que estamos, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué va a pasar. Eso no puede ser, como decía hace un momento, un acto de escarnio, un acto de humillación pública, decir, está bien que murió ese maldito. Yo creo que si bien Guzmán, y este es un mensaje sobre todo para todas las familias que tuvieron alguna persona de su entorno, algún familiar que fue víctima de Sendero, y por ahí escucho, ¿no? Ni olvido ni perdón, ¿no? Y fueron víctimas de Sendero, y Sendero causó mucho dolor, y Guzmán no respetó, ni Sendero respetó los derechos humanos, pero a Guzmán sí se le respetó todos sus derechos humanos, se le procesó de acuerdo a las normas internacionales, y tuvo un proceso impecable cuando se le sentenció a cadena perpetua, sobre todo después que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la primera cadena perpetua, porque lo había sido juzgado por magistrados que no se les conocía como magistrados sin rostro. Entonces es una muestra también de enseñar, ¿no? De enseñar, mira, tú no respetaste los derechos humanos, entonces a ti sí te hemos respetado, y que como ser humano, más allá de lo genocida, criminal que pudo ser Guzmán, que como ser humano se le deje descansar ahora que ha ocurrido su deceso, ¿no? Yendo a esa parte, ¿no? Que indicas, ¿no? Bien, no se trata de justificar, pero sí entender qué es lo que llevó, lo que analizamos en la entrevista de cómo comenzó todo el tema de Sendero, de las personas que integran este Sendero Luminoso, de ese resentimiento que se habla, es cómo ha llegado toda esta población a ser ahí, ¿no? Y si se da mensajes tal vez de festejos de forma inapropiada,
se va a seguir alimentando ese rencor, ese resentimiento, y no va a ayudar a frenar, más bien va a ayudar a lo contrario. Entonces, es justo lo que tú estabas comentando, ¿no? Ver la manera más asertiva de repente de también que también los medios de prensa puedan transmitir el mensaje a la población, ¿no? Para que se pueda entender adecuadamente lo que está ocurriendo, pero también el gobierno tiene que dar un mensaje respecto a lo que ha ocurrido, para dar un mensaje de calma al respecto, para que no siga creciendo todo esto. Mira, yo estoy de acuerdo con varias frases que he escuchado hoy día de distintos grupos, de distintos sectores, ¿no? Pero más allá de terrorismo nunca más, que creo que todos los peruanos que creemos en la democracia, que nos consideramos demócratas, independientemente si estamos a favor o en contra del gobierno actual, si estamos a favor o en contra de la oposición de derecha, de centro, porque no tenemos que ser ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda para sentirnos, para ser demócratas y para sentirnos que aportamos en la construcción del país. Y probablemente aportemos más que los mismos políticos que estén en cargos públicos. Entonces, sí, por ahí he escuchado varias frases. Yo me quedo con la de terrorismo nunca más, que es correcto, pero algo más importante y más evolucionado. Fíjate lo que está ocurriendo en los medios de comunicación. Ahora hay un sentimiento de venganza, de festín, de escarnio, ¿no? Que Guzmán, el terrorista más grande, el genocida más grande, el criminal más grande. Ahora, bueno, Guzmán siempre fue, y no es de ahora, ¿no? Guzmán siempre fue pues una amenaza, un peligro para la democracia del Perú hasta que lo pusieron tras las rejas. Si creemos en los derechos humanos, así como se exigió también que, bueno, Sendero no respetó los derechos humanos y por eso Guzmán también estuvo preso y pagó y fue sancionado y fue castigado. Y también, de acuerdo a lo que nos dice la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, el informe final, ojo, no olvidemos que este conflicto armado interno, y no es un antojo hablar de conflicto armado interno, hay algunas personas que yo entiendo que la ignorancia es atrevida, y entre ellos hay varios congresistas y exmilitares que quieren denominar la etapa de terrorismo. Las acciones que se dieron en el conflicto armado interno son acciones terroristas, pero de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, y no creo que un congresista o un político que recién aparece en la escena política tenga más, tenga más coeficiente intelectual que alguien que trabaja en la Organización de Naciones Unidas o que Naciones Unidas para definir como conflicto armado interno. Porque hay dos tipos de conflicto armado, uno interno y uno externo. Por eso que la definición lo hace Naciones Unidas y no lo hace solamente para el Perú, ¿no? También en Colombia, donde ha habido algo semejante, se llama conflicto armado interno, también se llama así en Centroamérica y en muchos otros países. Pero ¿qué está sucediendo? Que solamente se está enfocando esto como una especie de logro, de triunfo. Muerto el perro, se acabaron las pulgas. Y hay que verlo como una oportunidad. Decía hace un momento que la muerte de Guzmán, si es que se confirma, o como estamos hablando, debería transparentarse, debería la prensa nacional y las autoridades sobre todo deberían transparentar para que la población en general, no los políticos, no la gente que fue víctima de Sendero, verifique y constate que ha sido realmente, que Guzmán realmente ha muerto. Es la oportunidad para iniciar una etapa clave de reconciliación nacional. No hay que olvidar dos cosas tampoco, que hay que trabajar mucho el tema de memoria histórica y sobre todo, yo diría, antes que ni perdón ni olvido, yo diría memoria para que no se repita. Correcto, Julio. Julio, algunas palabras finales para redondear y finalizar también la entrevista respecto a los temas de tal vez recomendaciones, que ya hemos escuchado algunas recomendaciones para el público, o tal vez dentro de estas palabras finales también algunos puntos de recomendaciones que se podrían indicar para el público. Bueno, estamos en un contexto altamente sensible, ¿no? Y todo lo que uno pueda decir puede ser tildado de rojo, de izquierdista o de hincha de Guzmán y todo lo demás. Yo no tengo temor a que me puedan calificar de alguna, como de esas que me puedan adjetivar así, como científico social, como investigador,
y experto en temas de psicología política, recomendar que hay algo que no hablamos durante toda la entrevista y es la oportunidad de hacerlo, que es, ¿qué hacemos para que no surjan nuevos Abimael Guzmán? ¿Qué tiene que hacer el Estado peruano para que no surjan nuevos Abimael Guzmán? Ese punto es importante y sí queda el pie para eso, Julio. ¿Qué sería importante para eso, no? Porque es un tema sumamente importante para que no pueda ocurrir, ¿no? Parte de la entrevista también comentamos que todavía después de la captura de Abel Guzmán seguían algunos integrantes, ¿no? Si a pesar que sabían ya de las cabezas, habían ido capturándose, quedaron todavía personas, líderes, ¿no? Que hasta ahorita hay en algunas organizaciones. Pero ¿qué se tiene que hacer o qué se podría hacer para que no sigan teniendo más miembros estas organizaciones? Te cuento desde mi mirada, desde mi perspectiva, yo creo que la represión no es el camino, ¿no? Tampoco, ojo, estoy hablando de la impunidad. Obviamente, si hay algún tipo de respuesta política, sobre todo de respuesta militar, vamos a suponer, hoy día hay un atentado, hay un coche bomba, hay unas pintas, hay un izamiento de banderas, hay algún acto de las remanentes del sendero, sobre todo las remanentes ideológicas del sendero, porque ya hemos dicho que militarmente el sendero no existe, entonces merecen una sanción, ¿no? Ya lo decía uno de los genios de la literatura, Fyodor Dostoyevsky, que a todo crimen corresponde un castigo, ¿no? A toda falta corresponde una sanción, eso no cabe duda. Pero acá hay que ver varios frentes y hay que tejer con mucha fineza, ¿no? Yo creo que una de las primeras recomendaciones desde la psicología es que hay una vacuna, existe una vacuna que no es la Pfizer, que no es la Sinopharm, que no es la AstraZeneca ni la Johnson, para evitar este tipo de psicopatologías sociales, que es el afecto. En los hogares, los padres, empezando, para conformar una pareja, buscar a una pareja sana, ¿no? Psicológicamente sana, y que los hogares sean más tolerantes para que no haya divorcios, separaciones, abandonos de los niños. Y a los niños hay que transmitirle mucho amor, porque se supone que los hijos son el producto de una relación de pareja que se inspira en el cariño y en el amor, y no en la casualidad, y no el producto de una noche de copas, ¿no? Ni en la primera salida. Entonces, hay varios frentes. El primer frente en el hogar hay que darle mucho afecto a los niños. Hemos revisado, hemos hecho un análisis psicobiográfico de la infancia de Guzmán y ahí se encuentra la clave para comprender lo cruel y lo cruel que ha podido ser con el paso de los tiempos. En segundo término, creo que en el tema de las políticas educativas hay que trabajar mucho el tema de memoria histórica, ¿no? No olvidar. Las nuevas generaciones que nos van a escuchar van a pensar que estamos hablando en chino o en árabe. Oye, ¿quién era Guzmán? ¿En qué equipo jugaba? ¿Cuál era su puesto? Ah, ya. Oye, ¿Sendero Luminoso está jugando en primera o ya bajó a la Copa Perú? No, Sendero Luminoso ha sido una organización terrorista. Guzmán a ser cabecilla de esta organización terrorista. Mucha educación cívica, mucha formación cívica y cultura ciudadana. La política, una política educativa que enseñe el hecho de que revalore la memoria histórica, pero para no incurrir en el mismo error, para no cometer los mismos errores. A nivel de sociedad necesitamos cohesionarnos más. Alguien lo tiene que hacer el Ministerio de Cultura, lo tiene que hacer el Ministerio de Educación, lo tiene que hacer el Ministerio de Desarrollo Social. Necesitamos cohesionarnos más, construir una identidad nacional, que los peruanos nos reconciliemos, que dejemos de estar enfrentados, no solamente como consecuencia de las campañas electorales, sino tener una reconciliación nacional para caminar hacia un mismo desarrollo estratégico. Y sobre todo, el gobierno del presidente Castillo, es una recomendación para el presidente, si es que ve este video, y si lo ve alguna persona cercana al presidente, coméntenle, ¿no? Que no se olvide de sus promesas, que no abandone a aquellos pueblos que están alejados de la capital del país, que los servicios públicos, que las políticas públicas tienen que llegar para todos los peruanos, si no, no son políticas públicas. Políticas públicas que no son eficientes, que no son eficaces y que no son oportunas, no sirven para nada. Y tanto derecho a acceder a una política pública
tiene una persona de Miraflores, de San Isidro, de La Molina, como también tiene una persona de Chuchi, de Cangallo, o de cualquier otra población de la Sierra Sur, de la Sierra Centro, o de la Amazonía de Perú. El Estado ya no puede estar ausente en esta época, el Estado tiene que llegar y llegar bien con servicios de calidad. No llegar por llegar, estar presente, tener una política de fronteras vivas. Eso es trabajo, ¿no? Eso es trabajo y ese trabajo lo tienen que hacer los políticos, porque para eso son elegidos los ministros que están desempeñando los cargos públicos y que ganan alrededor de $10,000 al equivalente del cambio. Entonces, los mismos congresistas que antes de estar discutiendo, enfrentándose, buscando que sacar agua, que ganar agua para su molino, que se pongan a trabajar en legislaciones que favorezcan a las poblaciones más vulnerables, más deprimidas, y que fueron, en los 80, fueron caldo de cultivo de Sendero Luminoso porque había mucha insatisfacción y mucho resentimiento que todavía hay en lo más profundo de este Perú del Bicentenario. Perfecto, no, palabras precisas, Julio, porque más que echar culpas, más que juzgar, es buscar soluciones para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, esperemos que llegue el mensaje de alguna u otra manera a las personas más idóneas o indicadas que puedan tomar decisiones para que pueda mejorar de alguna u otra manera a corto o a largo plazo, pero que haya cambios para mejorar en el país, ¿no? Te agradezco tu presencia el día de hoy, Julio. Palabras finales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué medios? En tus redes sociales. Muchas gracias, Julio. Gracias por la oportunidad de compartir en tu programa Conversando por el Perú. Muchas gracias también a todas las personas que te siguen y que se han dado su tiempo para ver esta edición extraordinaria del programa hoy domingo 12 de septiembre. Y a mí me pueden encontrar en mi fanpage como Psicopolítica y también en YouTube, mi canal de YouTube Psicopolítica Perú. Ahí van a encontrar parte del trabajo que estoy realizando. Perfecto, Julio, gracias. Estuvo con nosotros el doctor Julio César Cano, psicólogo político y consultor político. Gracias, Julio. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Julio. Un placer. Hasta